uso sustentable, es necesario tener programas detallados de inventario y monitoreo como el realizado por Conavio en el caso de México. Si quieres conocer más sobre este y otros proyectos de Conavio, visita nuestra página web www. Bueno, déjenme volver. No, espérenme, que no he acabado. Lo que no sé si voy a regresar al mismo sitio, pero. Sí, yo creo que ahí estábamos bien. Gracias. Estos manglares, aparte de ser refugio para especies como las que oyeron, lo más importante de esto es que son los viveros, para llamarlo de alguna manera, de la mayor parte de la pesca que fuera de la pesca de muy alta mar, que abastece a la gente y que mantiene a la industria pesquera en todos los países del mundo prácticamente, excepto en los nórdicos, obviamente, en donde esto no existe. Hay mucha gente que vive directamente de lo que pasa en el manglar, pero también de lo que pasa en las zonas costaneras, y también son búferes, son amortiguadores de los efectos de huracanes, ciclones, tormentas que realmente dañan severamente a las partes expuestas a estos fenómenos. Déjenme darle un ejemplo de lo que tendría que ser el análisis de cómo modificamos una parte de ese capital natural para tener un beneficio económico, y me voy a referir, esta es la última parte, a la camaronicultura, es decir, a la acuicultura de camarón, pero también podemos hablar de varias otras especies. Los datos que tengo son específicamente para granjas de camarón y son los que he usado para este ejemplo. Ahí tenemos, van a salir dos columnas, los valores de manejo y de lo que puede la gente percibir por hectárea de manglar, tal cual está, y lo que obtiene por el cambio a una granja de camarón. Los valores son de dólares por hectárea que están en el eje vertical. El manglar en sí produce productos forestales no maderables de diversa índole por alrededor de $90 por hectárea, mientras que la granja de camarón recibe 17.900 bruto, pero si quita uno los costos del manejo, y esto estamos hablando de $2.000 por hectárea. Si esto lo vemos así, no hay la menor duda que habrá que convertir todos los manglares a granjas de camarón, y no sé qué pasaría con tanto camarón, pero el hecho es que parece que el resultado es evidente, que el manejo tiene una cuestión mucho más atractiva en la conversión de ese ecosistema a granjas camaroneras. Pero bueno, tomemos en cuenta que estos son criaderos de peces, como ya lo había dicho, y esto tiene un valor calculado alrededor de $70 por hectárea, en función de cuántos peces salen y la pesca que se hace, etcétera. Hay detrás de esto hay todo un análisis bastante complejo. Pero también tiene un valor como protección del litoral, porque si empezamos a contar los daños que se hacen por la llegada de los huracanes y el daño que se hace físico a todas las zonas costaneras y a la línea de costa, etcétera, resulta que hay un valor de alrededor de $3.800 adicionales por hectárea de manglar, que nunca tomamos en cuenta. Pero si también empezamos a hacer un análisis de lo que pasa en la granja de camarón después de que nos quedamos con $2.000 por hectárea, vemos que si le quitamos los subsidios que se están dando ahí por el diésel, por toda una serie de cosas, en realidad nos vamos alrededor, esos $2.000 ya no se vuelven $2.000, vamos a menos $1.700 por hectárea. Esos subsidios, ¿quién los paga? Pues lo paga la sociedad del país, no los de la granja camaronera. Y si metemos los costos de
arreglar la contaminación por la cantidad de alimento que se mete, por las hormonas que se usan, por los biocidas y por todos los elementos que se usan para controlar enfermedades, penicilinas, etcétera, le tenemos que meter unos $230 más de costo, y si además se abandona la granja camaronera, como ha ocurrido en muchas partes, restaurar esa área a algo parecido a lo del manglar son más de $8,240. ¿Qué pasa? Que el valor neto público, y esto es lo que quisiéramos que se viera, el valor neto público de mantener el manglar es muchísimo mayor que el valor neto público de manejarlo como una granja camaronera. El valor privado no, los tíos que se hacen ricos son los dueños de esa cosa, pero no el resto de la gente. Y aquí tenemos un problema y un conflicto que está muy expresado en Capital Natural, y es que la forma en que nos hemos desarrollado ha privilegiado el beneficio individual corporativo sobre el beneficio social. Y esto no puede ir. Ya hemos tenido realmente suficientes ejemplos en el mundo de que esto es absolutamente ruinoso. Este es el tipo de análisis que tenemos que hacer. Esto es lo que Capital Natural de México trata de empujar en la mente de los tomadores de decisión, de los economistas, y en esto tenemos que trabajar todos en serio. No podemos ir más con estos ignorancias de las repercusiones de políticas que no toman en cuenta el costo a largo plazo de las decisiones que se toman, de las políticas públicas que se instauran, sino que tienen que ser tomadas muchísimo más en cuenta. Dejo aquí, y si hay todavía tiempo de preguntas, me gustaría mucho poder contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sarucán por su brillante exposición. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual le solicitamos a nuestra secretaria, la doctora Estela Gutiérrez, haga el favor de acompañar en el estrado a nuestro conferencista magistral. Voy a leerle la primera. Si el mayor impacto del capital natural se da en el contexto de la legalidad, ¿cuál debería ser la política pública a seguir? Es decir, si la pregunta es en el sentido de que muchos de las formas de manejo, son de tipo ilegal, pues van contra la ley, pues sí, seguramente, y esto no es el único aspecto en el país que tiene conflictos con las normas y con las leyes. Yo creo que el problema es que tenemos muchas más leyes y mejores leyes de lo que en la realidad ocurre en el país. Si ustedes ven la legislación ambiental mexicana, es verdaderamente admirable. Si ustedes ven lo que pasa en el campo, es verdaderamente execrable. Y la diferencia entre uno y otro, pues, es la capacidad de monitoreo, de la capacidad de evaluación de los programas, de la capacidad de vigilancia, de la capacidad de instrumentación de las normas. Y esto es un problema que debería tener, desde luego, una solución. Ahí es donde tenemos mayores dificultades. México es signatario, por ejemplo, de CITES, de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Extinción, y sin embargo, a pesar de que hay una serie de normas, a pesar de que es complicadísimo ser colector científico honesto para hacer investigación en el país, tenemos unas pérdidas fenomenales por tráfico ilegal de especies en México, ¿no? Los investigadores tienen que sufrir calvarios para poder tener permisos de colecta y hacer investigación, y los traficantes ilegales de especies lo hacen con toda tranquilidad, y esto no es más que el resultado de de problemas de corrupción y de problemas de no apego a las normas. Pero no sé si en ese sentido iba la pregunta. De otra manera no sabría cómo contestar. Creo que vinculada a la anterior está esta siguiente pregunta: ¿de qué acciones debe hacer el gobierno o las instituciones para conservar y o incrementar el capital natural que tenemos?
A mí me parece que, y lo comentábamos hoy en el programa que tuve el gusto de grabar para la televisión universitaria de la Universidad de Nuevo León, la primera cosa es que, en mi opinión, los gobiernos federal, estatal, incluso municipal, no pueden prescindir de su obligación de ser los cuidadores, los rectores del mantenimiento del capital natural del país, es decir, de nuestros ecosistemas, de la diversidad biológica, de las condiciones ambientales que requerimos para vivir dignamente en el planeta y en nuestro país, en este caso. Así como es obligación del Estado vigilar por la salud pública de sus ciudadanos, teniendo programas de salud pública, generando toda la serie de insumos y de ayudas y de infraestructura para prevenir enfermedades, para curar enfermedades, los sistemas hospitalarios, etcétera. Hay también la obligación de cuidar por el ambiente que nos permite vivir dignamente, y esto no se ha asumido plenamente. La segunda parte es que, una vez que esto se pudiera asumir o darle importancia, es que debería haber mucha más transversalidad en las políticas ambientales en el sector público, en el sector gubernamental, otra vez en los diferentes niveles de gobierno, es decir, que las políticas públicas o los programas de desarrollo de la Secretaría A no se contrapongan con los de la Secretaría B. Por ejemplo, si la Secretaría B es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Esta transversalidad es absolutamente esencial para realmente lograr mantener una guía y hacer que los esfuerzos de la política de desarrollo del país tengan al medio ambiente como un eje central que hay que cuidar. Y por otro lado, también, como lo comentaba en este programa, que se constituya en un elemento de responsabilidad personal, de responsabilidad oficial, el producir programas o acciones o políticas que tengan costos ambientales serios. De la misma forma como es una responsabilidad oficial el generar un daño económico, por ejemplo, malversando fondos o robándoselos o usándolos de manera inadecuada. Eso sí, la gente se va a la cárcel, pero nadie se va a la cárcel por contaminar un lago, por destruir un río, por destruir un bosque, y eso tiene tantos costos como el daño patrimonial que se hace al país. Estas son las cosas que yo creo que tenemos que llegar a establecer de manera que la gente realmente se vuelva responsable de sus acciones en lo que se refiere al ambiente para las generaciones presentes, pero particularmente para las futuras. Doctor, una pregunta que me parece interesante porque compete a las universidades es ¿cuál es su opinión sobre el papel que han desempeñado las universidades, sus investigadores, para aportar a este esfuerzo de fortalecer el capital natural, y qué recomendaría usted que se hiciera? Primero, la parte buena. Si no tuviéramos a las universidades públicas haciendo investigación en lo que se refiere a la naturaleza del país y a muchas otras